Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Flores. Bienvenidos a este su espacio. Bienvenidos a Luces, Cámara, Geeks. Un lugar en donde platicaremos acerca de cine, platicaremos acerca de cómics, de videojuegos, de tecnología, de algunas cuestiones geeks. Todo aquello que pues a mí en lo particular me apasiona y que espero que también a ustedes les guste. Va a ser un lugar en donde también será suyo, en donde platicaremos las cosas que a ustedes les guste y que ojalá nos vayan retroalimentando con lo que vayamos a trabajar. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos hablando de cine? Y bueno, pues hablar de cine para mí es algo muy emocionante, muy apasionante. Y pues me gustaría empezar este 2019 haciendo una pequeña reseña de algunas películas que para mi gusto fueron muy interesantes durante el 2018 y pues que me gustaría platicar con ustedes, ¿no? La primera de ellas, y que yo creo que muchos de ustedes ya vieron, es la película de Roma. Roma es una película dirigida por Alfonso Cuarón, de hecho el guión también es suyo, y la fotografía. Y pues bueno, hablar de Roma es hablar de la Ciudad de México en los años 70, es hablar también acerca de escalas sociales, es hablar también de algunas controversias que se dieron con el lanzamiento de la película, y es hablar sobre todo del amor al cine. Alfonso Cuarón definitivamente ama el cine. Y a él le gusta trabajar en muchas cuestiones y pues creo que desde sus inicios quería contar historias acerca de México. Y eso es lo que está haciendo, está reflejando, digamos que una parte de México en la cual pues nos platica acerca de Cleo, que es una joven sirvienta que trabajaba en su casa mientras él era chico, ¿no? Entonces nos habla acerca de sus sueños, nos habla acerca de pues las diferencias sociales y bueno, esta película en lo particular ha causado bipolaridad, ¿no? Hay mucha gente que dice, wow, está estupenda, me encantó la fotografía, me encantaron los lugares. Yo supongo que a todos los chilangos que reconocen todos esos sitios, pues bueno, les parece fascinante. Pero también hay personas que dicen, bueno, pues es que no, o sea, no me dejó nada. Me habla de una persona que no tiene contacto en realidad con la familia, que es la sirvienta. En fin, muchos problemas, ¿no? Y por otro lado también estuvo el problema en el cual pues el lanzamiento de la película Roma estaba una película pensada originalmente para lanzarse únicamente en Netflix y que también se intentó lanzar en el cine, pero bueno, varios de la Cinépolis, Cinemex, etcétera, dijo, no, pues sabes qué, yo no puedo porque se va a estrenar al mismo tiempo, no vamos a tener salas, etcétera. Entonces se estrenó en pocas salas, de hecho hubo lanzamientos gratuitos para todas las personas para que pudieran verla. Y pues me gustaría que ustedes me platicaran qué les pareció Roma, qué les dejó a ustedes, cuál es su punto de vista. Y bueno, vamos a ver otra película, la siguiente película es Tres anuncios por un crimen. Esta película en lo particular a mí me gustó mucho. Es una dupla que ya se había dado con el director y la actriz antes en una película que se llama Fargo. Y bueno, pues hablamos de humor negro, ¿no? El humor negro gringo, pero también una crítica social muy fuerte. Una crítica en donde una persona en la película es muerta y pues al parecer no se hace justicia, ¿no? Como en muchas situaciones en Estados Unidos y en México y en otros lados, ¿no? Y pues bueno, la actriz Frances, que en este caso ella se llama en la película Mildred Hayes, pues decide a las afueras del pueblo poner tres carteles, tres billboards en donde habla acerca de este crimen. Y pues mueve un avispero, ¿no? La gente está inconforme, dice que cómo es posible, se suscitan muchas otras cuestiones, en donde acaba incluso con una pelea muy directa entre la actriz principal y pues la policía del pueblo, ¿no? Dejándonos un final que para mi gusto fue muy abierto, toda la película me encantó, el desarrollo, etcétera, pero ya lo que es el cierre, el final, siento que por ahí les faltó a lo mejor contarnos un poquito más de la historia para que a mi gusto cerráramos bien con la película. Pero bueno,
También me gustaría que me comentaran un poco acerca de ello y si tuvieron ustedes oportunidad de ver la película. No les digo más para que ustedes, aquellos que no lo hayan visto, pues se animen a verla. Por otro lado, pues si hablamos del 2018 tenemos que hablar de un gran blockbuster. Se trata nada más y nada menos que de Vengadores Infinity War. Quien no haya visto esta película, de verdad vive abajo de una piedra y no sabe nada acerca de cine en el 2018. Es una película que ha sido muy aclamada y estamos hablando de que Marvel estuvo construyendo la historia desde hace 10 años. Nos cuenta la historia de Thanos y de cómo se está haciendo ya de las gemas del infinito para intentar acabar con la mitad del universo. Y bueno, pues a final de cuentas creo que esto ya no es un spoiler, pues lo consigue y nos deja un final abierto para una de las películas más espectaculares, porque aparte de todo nos presentaron a todos los personajes que ya habían presentado en películas anteriores: Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Guardianes del Infinito, en fin, digo, todos los personajes que nos habían estado presentando, Thor. Y pues bueno, nos deja con un final en donde queremos saber qué más ocurre, ¿no? 2019 todos estamos esperando la película, la cuarta versión, que es Endgame. Y pues bueno, nos deja con mucho misterio, etcétera, de cómo se van a resolver las cuestiones. Hay muchas teorías, bueno, infinidad de videos han salido explicando qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que no puede ocurrir, y pues bueno, cada quien puede tener su propia teoría. Me gustaría, si están interesados, que me platiquen ustedes qué es lo que piensan y qué es lo que les pareció ese final, ¿no? De verdad, una película que si aún no han visto, se la recomiendo, y que por supuesto hay que verla si sale en DVD, en Blu-ray, en donde tengan oportunidad, antes de que este año salga Endgame. Y bueno, por último, les quiero hablar acerca también de una película que a mí en lo particular me encantó y que ya se presentó aquí en las salas de cine de México hacia finales del año, que yo creo que fue un muy buen cierre de cines. Y pues estoy hablando de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, o aquí como le pusieron, Un Nuevo Universo. La verdad, estoy extasiado. Yo soy un fan acérrimo de Spider-Man, y el ver reflejado el universo de Spider-Man en una película de esta manera, la verdad me dejó con la boca abierta. Pero bueno, independientemente de que seas fan o no de Spider-Man, la verdad es que la animación está increíble. Incluso, bueno, ha estado ganando ahorita premios que le están ganando a Wreck-It Ralph, en la segunda parte, o otras películas de animación, porque de verdad la animación es otro personaje dentro de la película. Es algo increíble cómo mezclan cuestiones de cómics, cuestiones gráficas, cuestiones de diseño. Y pues aparte también, no solamente eso, nos construyen una muy buena historia. Para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con películas de multiuniversos, que ya Infinity Wars ya nos manejó esas cuestiones, debo decirles que todos los personajes de cómics que nosotros conocemos se manejan dentro de una tierra, un universo que se llama, o está catalogado en Marvel como el 616. Y bueno, nos cuentan que aparte de nuestro universo, pues existen otros universos en donde las historias que cada uno de nosotros tenemos, pues son distintas, ¿no? A lo mejor hay un universo en donde yo no estoy en este programa y estoy hablando de cocina, o en otro universo pues estoy a lo mejor detrás de la cámara, etcétera. Y pues la verdad es que es muy interesante. Y nos presenta otras versiones de Spider-Man de otros universos. Uno muy divertido es, por ejemplo, Spider-Ham, que es un cerdito, o una parte en donde existe un Spider-Gwen, que en ese universo, en vez de que muriera Gwen Stacy, muere Peter Parker y ella toma el manto de Spider-Man. O un Spider-Man noir, que es en blanco y negro, misterioso, que se desarrolla en los 40s. Y bueno, en la historia nos cuentan también acerca de Miles Morales, que es como el personaje principal de la película, y nos va desarrollando cómo llega a ser un Spider-Man, ¿no? Que bueno, ya alguna vez les contaré esa historia. La verdad es que Miles Morales sale de un universo de Marvel que se llama Marvel Ultimates,
Y había un muy buen Spider-Man ahí, pero bueno, la verdad es que ahora ya están dándole mucha preferencia a este personaje. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar acerca de más de estas cuestiones?
Bueno, pues nos encontramos de vuelta aquí en este programa que se llama Luces, Cámara, Geeks. Y hace un momento estábamos hablando de cine y pues vamos a pasarnos ahora a platicar un poquito ahora de cómics. Y vamos a hablar un poquito también de esos cómics que en el 2018 tuve la oportunidad de leer y que bueno, también ganaron premios y fueron aclamados por la crítica, ya saben, ¿no? De los cómics un poquito más trascendentales. Es importante decir que bueno, dentro de este vasto universo, porque pues no solamente se dan cómics en Estados Unidos, sino también en Europa, hay españoles, hay japoneses, que bueno, los puristas dirán que se llaman mangas. Existen muchas cosas para leer, mucho tipo de literatura en ese sentido, pero bueno, de repente a lo mejor nos vamos a enfocar un poquito más en lo que nos llega, ¿no? De lo que tenemos cercano, que en este caso pues es en Estados Unidos y de los cómics que de ahí nos llegan, ¿no? Hay muchos de estos de estas publicaciones que nos llegan directamente, a lo mejor un poquito atrasados por la cuestión de las traducciones, pero tenemos oportunidad de leerlos. Entonces creo que de estos 3 cómics vamos a tener oportunidad aquí en México, si no es que ya los publicaron, de leerlos. El primero del que les voy a hablar es acerca de Thor, y en específico les voy a hablar de un número que es el Thor número 705. ¿Por qué es importante este Thor? Aparte de que bueno, el año se presentó el año pasado, en el 2018, es porque cierra una saga que a muchos les pareció sumamente interesante. Una saga que llevaba ya casi 4 años. Estamos hablando de que empezó por allá de octubre de 2014. Y esa es una serie que empezó en donde el Thor que nosotros conocemos, el que ha salido en las películas, etcétera, pues se vuelve no digno del martillo, de Mjolnir. Y pues ya no puede ser el Thor, ¿no? Ya no puede ser el defensor de este lugar mágico en donde él vive. Y pues llega una persona que al principio no sabemos quién es y que es una mujer. Es una mujer Thor y que pues a todos ha dejado asombrados, ¿no? Con el paso de los números y del tiempo nos damos cuenta que esta Thor es Jane Foster. Nada más y nada menos que una de las exnovias, exparejas de Thor en Midgard o en la Tierra. Y pues bueno, ella se vuelve digna del martillo y toma el manto de Thor, ¿no? Para defender las cosas. La verdad, la gente quedó impactada del buen trabajo que tuvieron los escritores. En este caso el guionista fue Jason Aaron y el dibujante fue Russell Dauterman. Y pues nos hablan en este número en específico del final de esta saga. Durante los siguientes números nos damos cuenta de que es Jane Foster la que toma el manto de Thor, pero también nos damos cuenta que es una Jane Foster que sufre de cáncer y que está en una fase terminal, y en donde ella está luchando con el cáncer y están tratándola con medicamentos, etcétera. Pero resulta que cada vez que ella se convierte en Thor, todo eso que ella había avanzado con las quimioterapias, etcétera, lo pierde. Entonces, cada vez que ella usa sus poderes, por decirlo de alguna manera, ella al regresar a ser Jane Foster, pues vuelve más enferma, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a llegar un momento en donde se iba a encontrar en la disyuntiva, ¿no? Porque aparte, pues prueba el poder, etcétera, y dice, wow, o sea, yo puedo hacer muchas cosas, soy digna de todo esto. Incluso tiene peleas con Odín, etcétera, porque pues ella lo ve todo desde el lado del amor, de la entrega, del sacrificio. Y pues a final de cuentas eso es lo que nos muestra en este último número, en donde pues pelea contra un ser, un demonio, etcétera, que es muy poderoso y que otros dioses no han podido vencerlo, incluso ni el mismo Odín. Y ella logra una vez más algo que los demás no. Lo agarra, lo encadena y decide en este último sacrificio mandar a este enemigo encadenado del martillo hacia el sol, haciendo que el martillo se destruya. Y por lo mismo, digamos que esta era su única salvación, la única manera en donde ella podía permanecer viva, porque ya el cáncer ya estaba muy, muy avanzado. Y entonces resulta que ella se sacrifica. Y vemos ese gran sacrificio en este número, ¿no? Digo,
cabe decir que en los cómics nadie queda muerto y todo el mundo encuentra una solución, etcétera. Y a final de cuentas vemos que ya no murió. Que la verdad hubiera sido un final muy digno para el personaje, creo yo. Pero bueno, así como han regresado otros personajes de la muerte, etcétera, Jane Foster no queda muerta. E incluso queda un fragmento del martillo que le entrega a final del número o en un epílogo a Thor. Y vamos a ver cómo otra vez empieza la historia de Thor para volverse digno y hacer todas las demás cosas, ¿no? La verdad, un número excelente, una historia muy buena, en donde nos habla de una Jane Foster que la verdad es que ocupó un papel muy digno como el Thor poderoso, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de otro cómic que a lo mejor aquí, en este caso, no todo mundo conoce. Y es una historia que nos cuenta Mark Millar. Ese mismo autor, que nos habla acerca de Kick-Ass, que nos habla acerca de Nemesis o de Superior, nos trae una historia en donde estamos en un universo donde los superhéroes como tal empezaron en la época de depresión de los Estados Unidos, y esos poderes se los da como, pues a lo mejor una fuerza fuera de este mundo, ¿no? Les otorga poderes, y en realidad lo interesante de la historia no es eso, son los poderes, etcétera, sino como su nombre lo dice, el legado. El legado de padres a hijos y el cómo criamos, etcétera, ¿no? Digamos que Mark Millar dice, sí, pues sí, yo te voy a hablar de alguien tan poderoso o más poderoso incluso que Superman, te voy a hablar de personajes como Batman, que en este caso hay un Firefox, etcétera, o sea, no les llama como tal, pero ¿qué es lo que pasaría si esa sociedad, etcétera, tiene hijos? ¿Qué ocurre con esos hijos al momento de crecer y tener toda esta presión y las redes sociales y la publicidad, etcétera? ¿Cómo se desvía su camino y cómo, a final de cuentas, como casi a todos los hijos nos pasa, no queremos seguir el mismo camino, ¿no? Y cometemos errores, etcétera. Entonces, esta serie fueron 10 números y se tardaron mucho en entregarlo, ¿no? Hubo muchas quejas porque pues, no fue algo tan regular. Y durante el 2018, Jupiter's Legacy 2 es el que sale, el compendio con los otros 5 números, en donde nos termina de contar la historia de qué pasa con estos personajes, ¿no? Y a final de cuenta, nos habla también de cómo dos hermanos pueden ser antagonistas en esa historia, ¿no? Cómo quieren, por un lado, la hija pasar desapercibida, tener a su familia, tener a su hijo, y resulta pues que su hijo tiene superpoderes y es casi tan poderoso como el abuelo, y cómo planean pues quitar a toda esa parte que se había vuelto burócrata, etcétera, y que tiene muchos problemas con los superpoderes, y regresar y ser los héroes de antaño, los héroes que habían sido su abuelo, etcétera, ¿no? Entonces nos cuentan esta historia, nos cuentan cómo también un personaje que sin necesidad de tener poderes como un tipo Batman, pues es de gran ayuda para los personajes principales. Y la verdad es que Mark Millar, así como en todas las historias que nos ha contado, se saca un verdadero 10. Es una historia muy buena, muy interesante. A mí en lo particular los dibujos me gustaron mucho, las historias, y creo que es una manera interesante de abordar a lo mejor una misma historia, ¿no? El cómo podemos ver desde otra perspectiva lo que sería el tener superpoderes y lo que ocurriría, ¿no? con la gente a la que le estamos dejando el legado. Y pues bueno, para finalizar de hablar hoy de cómics, les voy a hablar de otra historia que a mí en lo particular también me gustó muchísimo, y que se llama Batman el Caballero Blanco. Batman el Caballero Blanco nos habla de una gran premisa que ha permanecido durante mucho tiempo en los cómics de Batman, en donde es esta dualidad del Joker y Batman. Cómo esos dos personajes llegan, chocan y cambian el universo a su alrededor, etcétera. Entonces estamos hablando de un universo distinto al que conocemos de Batman, en donde Batman ha perdido el control, en donde Batman no ha podido ya ser contenido y ya no le importa las consecuencias que existen en su trabajo, ¿no? Como todos sabemos, una de las premisas de Batman es no matar, ¿no? Entonces es un personaje que no ha cruzado esa línea. Y sabemos que el Joker, por supuesto, es un asesino en serie, ¿no? Entonces, en este universo nos damos cuenta que Batman ya cruzó la línea.
ya hizo algo que no debió haber hecho, ¿no? Entonces resulta que ahora quien puede detener a Batman y quien puede volverlo al buen camino es nada más y nada menos que el Joker, en donde él se vuelve el Caballero Blanco, en donde se supone que a través de unas pastillas que toma, etcétera, vuelve a recuperar como la razón, pero es una persona muy inteligente. Entonces todo lo maneja de tal forma que hace ver mal a Batman en todo lo que ha hecho, en la destrucción que ha generado, el cómo trata a la sociedad, el cómo es un vigilante, en fin, nos habla de muchas otras cuestiones acerca de su relación incluso con Nightwing, Batichica, en donde pues ya no les tiene un respeto, ya no los considera ni sus hijos ni nada, ¿no? Sino ya es incluso una pelea frontal. Y incluso Nightwing y Batichica deciden tomar el lado no del Joker sino de la policía y dejarse ya de identidades secretas. Ya sabemos quién es Batman en este universo, para que al final veamos un choque en donde Joker y Batman se tienen que unir para detener a otro enemigo, o sea, hacer fuerza para detener a otro enemigo. Y la verdad es una historia muy interesante. Igual es una miniserie de, si mal no recuerdo, 8 números. Y la verdad es una historia muy interesante. Ojalá tengan la oportunidad de leer Batman el Caballero Blanco, porque les va a dejar un muy buen sabor de boca. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte más? Y por favor, continuemos aquí platicando acerca de cine, cómics y de tecnología. Regresamos.
Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Luces Cámara Geeks. Me gustaría platicarles, así como estamos generando este nuevo programa, que invitarlos a que nos sigan a partir del próximo lunes en nuestra nueva programación, en donde vamos a tener, pues la verdad, programas muy interesantes acerca de diversos temas. Y pues es invitarlos a que sigan nuestras redes sociales y nuestros videos en YouTube para que pues puedan seguir todas esta nueva programación que tenemos, ¿no? Asimismo, me gustaría también invitarlos a que nosotros tengamos una cita todos los lunes y los viernes de 6 a 7, en el cual, pues como les comentaba, seguiremos platicando acerca de cuestiones muy interesantes, cuestiones como el cine, cuestiones como tecnología, cuestiones geeks, y bueno, todo aquello que creo que a todos nos apasiona y nos interesa y podemos verlo de muy diversas formas, ¿no? Asombrarnos acerca de las nuevas tecnologías y asombrarnos de los nuevos contenidos que podemos accesar día con día. Y pues bueno, continuando con nuestro programa, me gustaría platicarles y retomando un poco acerca del tema del cine, pues acerca de una película que está estrenándose justamente este fin de semana. Y es una película que debo decirles que mucha gente estaba esperando para este inicio de año, y es nada más y nada menos que la película Glass. Una película dirigida por el hindú Night Shyamalan, nunca me acuerdo cómo decirlo correctamente, pero bueno, la idea es esa. Y es una película en donde convergen dos películas que ya me imagino que ustedes llegaron a ver, pero si no se las voy a platicar momentáneamente porque pues es importante saber de dónde viene, ¿no? Es una historia en donde nosotros tenemos que haber visto dos películas anteriormente. La primera de ellas, El Protegido, El Protector, que en esta actúa Bruce Willis y Samuel L. Jackson, en donde nos cuentan acerca de cómo una persona a la que nosotros consideraríamos normal, etcétera, pues resulta que como en un mundo de cómics, es una persona que tiene poderes, que descubre que tiene poderes, pero hace el descubrimiento a través de un accidente de tren en donde al principio pensamos que es algo fortuito y después resulta que el personaje de Samuel L. Jackson es el que originó todo eso, ¿no? Es el antagonista de la película y es el que pues se supone que es el amigo, el que le pregunta, oye, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer aquello? Y pues resulta que él organizó toda una serie de accidentes, etcétera, solamente para descubrir a su némesis, a descubrir a la persona que es su antagonista en este mundo, ¿no? Con lo cual nos deja un gran sabor de boca. La verdad es una gran historia. Y pues bueno, quien no la haya visto, por favor, tiene que verla. Y por otro lado, tenemos una película que se llama Múltiple, en donde actúa James McAvoy. Y esta es una historia, la verdad, también sumamente interesante. Una historia en donde vemos a un personaje que tiene múltiples personalidades. Y esas múltiples personalidades se han ido desarrollando y de repente en una de estas cuestiones secuestran a unas chicas y ellas van viendo este desarrollo de personajes, etcétera. La verdad, la actuación es increíble del actor. Es algo que también vale la pena ver. Está muy bien dirigida, está muy bien adaptada. Y pues bueno, al final de esta historia de Múltiple nos da una sorpresa el director al ligarla con el universo en donde vive Bruce Willis y da pie y origen a esta nueva película que se llama Glass. Y pues bueno, Glass ha tenido ahorita en el corto tiempo que ya lleva en cartelera, pues múltiples críticas, ¿no? Hay gente que la ha tachado de una vez más el problema con Shyamalan de que no supo dirigir bien una película, de que no supo contar bien la historia. Otras personas a las que les encantó. Yo creo que en lo particular, y en este caso me disculparán si no les digo cómo termina o un poco más de la trama, salvo a lo mejor lo que maneja el tráiler. Y primero nos damos cuenta que los tres personajes son recluidos en un lugar en donde una psicóloga intenta pues a lo mejor tratarlos, ¿no? Tratarlos con este problema que ellos tienen.
y en donde vemos cómo estos tres personajes se van desarrollando uno cerca del otro, ¿no? Y nos damos cuenta que el personaje de Samuel L. Jackson, que es Elijah Price en la película, Mr. Glass, que es ahí donde se deriva el nombre de la película, es el que maquinó todo esto, en donde hizo, justamente buscando que en su antagonismo con Bruce Willis tenga un enemigo. Entonces elige a Kevin, que es el personaje que hace James McAvoy, para enfrentarlos, para hacer que de una manera fortuita ellos dos se enfrentan. Primero la psicóloga piensa que tiene todo controlado y en un traspiés de la historia nos damos cuenta que nada de esto, que todo esto fue planeado por el malo para poder eliminar a su némesis o intentar eliminar a su némesis, ¿no? Como ya sabemos, esa es la historia de los enemigos y de los superhéroes, en donde tenemos una lucha de fuerzas, ¿no? Entonces, tenemos esta historia muy interesante, en donde tenemos esos tres personajes, en donde hace gala James McAvoy, otra vez les vuelvo a decir, de toda esa versatilidad que puede hacer de los personajes, de cómo puede una sola persona hacer varios personajes a la vez y de verdad darse cuenta o impactarse de la versatilidad que tiene. Entonces es una historia muy interesante. Les vuelvo a comentar, ha sido una crítica como muy dividida y más tomando en cuenta que venimos de, otra vez les comento, de películas tan interesantes como El Protegido y Múltiple, porque las dos por sí solas han sido historias muy buenas, pero hay gente que dice que precisamente el director ha tenido ese problema alrededor de su carrera. Ustedes lo recordarán tal vez en películas como se me fue el nombre, en donde I See That People, ya les estoy contando la historia, en donde nos ha contado una muy buena historia igual con Bruce Willis, en donde nos habla acerca de fantasmas y de personas muertas y de un poco del terror que nos puede dejar, ¿no? Pero ha tenido también películas en donde ha intentado hablar de cuentos de hadas, etcétera, en donde no ha funcionado tan bien, en donde la gente dice, bueno, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no nos ha sabido contar bien la historia? Y creo que en lo particular en esta película no quisiera decepcionarlos, quisiera que más bien cada uno de nosotros hiciera su opinión, pero creo que otra vez nos faltó eso, ¿no? O sea, ese cierre espectacular de las dos historias para terminar con una muy buena tercera película que yo espero de verdad que ustedes la vayan, la vean, la disfruten y que nos platiquen acerca de lo que les guste. Y bueno, aprovechando también este momento, me gustaría decirles que estén cerca de nosotros en redes sociales y que nos platicaran acerca de los temas que les gustaría ver en este espacio, en este subprograma. Yo intentaré hablarles de las cosas que pues definitivamente me interesan, los videojuegos, a lo mejor los muñecos coleccionables. Por ahí quisiéramos en algún momento invitar a unas personas que conocemos de fans de un club de Star Wars. Queremos hacer visitas a expos de cómic, queremos hacer reseñas de películas nuevas o de películas viejas. Pero creo que lo importante a final de cuentas es que ustedes nos digan qué es lo que les gustaría ver. Que si a lo mejor hagamos un maratón, ¿no? de reseñas de películas de años pasados o que veamos acerca a lo mejor de directores, Akira Kurosawa, Steven Spielberg, películas japonesas. He tenido gratas sorpresas acerca de películas vietnamitas, etcétera. O que hablemos de películas perfectamente que no siempre se ven en un ciclo comercial. Pero bueno, a final de cuentas ustedes tienen la palabra acerca de esto, ¿no? Acerca también a lo mejor de los cómics o de dónde vienen los personajes. Me han comentado mucho que, por ejemplo, en estas películas que han salido nuevas de Marvel, pues de repente la gente le entra la curiosidad y quiere saber más acerca de los personajes, ¿no? Que hablemos acerca de Ant-Man, acerca de los Guardianes del Universo, que les platique un poco quiénes son los autores, quiénes son los guionistas que lo han hecho famosos, historias, no sé, a lo mejor de Iron Man
o por ejemplo, estoy hablando mucho de Marvel, pero también platicarles acerca de la gran diferencia, por ejemplo, que existen dos universos en los cómics muy grandes, que es uno por parte que han escuchado de DC y por el otro lado Marvel, ¿no? Que son las dos compañías más grandes de cómics en el mundo, y que bueno, como estas compañías han intentado llevar a sus personajes al cine, ¿no? Vemos que Marvel ha tenido mucho éxito y vemos películas no tan buenas, por ejemplo, de DC, aunque por ejemplo también si me dejan platicarles un poquito, retomando otra película de DC del año pasado, pues tenemos Aquaman. Aquaman fue una muy buena película. Considero que sí fue un poco extensa, pero creo que el director logró contar de una manera perfecta toda la historia del personaje, desde sus orígenes, en este caso, por ejemplo, el hijo de una reina y un cuidador de un faro, y cómo llega otra vez a Atlantis y retoma este legado que le deja su madre para ser el rey de Atlantis, ¿no? Y con un actor que la verdad, pues yo la verdad no me imaginaba a Jason Momoa como Aquaman hasta que lo empecé a ver, y la verdad es que está increíble, ¿no? O sea, nos alejó de a lo mejor ese estereotipo que teníamos del Aquaman güerito que le hablaba a los pescados y que todo el mundo se burlaba de él porque su único gran poder era eso. Pero la verdad es que una vez que sales y dejas de ver la película de Aquaman, la nueva, tú quieres ser Aquaman, o sea, tú quieres ser ese personaje fuerte que logra hacer esas maravillas. Y así como ese personaje, por ejemplo, pues DC ha tenido a Batman, ha tenido muy buenas historias de Batman, no ha tenido tan buenas historias, por ejemplo, de Superman. Sí ha funcionado, por ejemplo, Wonder Woman, etcétera. Pero pues más allá de estos dos universos también tenemos otras grandes compañías, que Image, Dark Horse, que también trabajan de cómics, y les voy a traer historias que a mí en lo particular me han gustado y que se alejan un poquito nada más del superhéroe clásico, ¿no? Del Superman, del Batman, y los ponen en otras circunstancias y en otras situaciones que a mí en lo particular eso es lo que más me gusta. Me gustaría hablarles acerca de eso, me gustaría hablarles acerca de cine, de los directores, de las películas, hablarles acerca también de las series. No, tenemos que dedicarnos también a platicarles de series. En este caso, pues para nosotros lo más fácil es pues la plataforma Netflix. Entonces, si por ahí tienen a la mano, vamos viendo Bandersnatch, vamos viendo Black Mirror, vamos viendo Lemon Stick, etcétera, ¿no? La verdad es que hay muchas series muy interesantes. Ahí está el Breaking Bad, que quien no haya visto Breaking Bad tiene que ver Breaking Bad. Y Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad, la verdad es que está fantástico. O sea, el personaje, la verdad es que a mí me encantó. Entonces, bueno, tenemos oportunidad de hablar de todo esto, ¿no? Hablar del mundo de la televisión, del cine, y de todo lo que de ello confluye, ¿no? A lo mejor también están interesados en platicar acerca de los efectos, que ahorita ya es increíble lo que hacen con los efectos y cómo rejuvenecen a los actores o cómo los envejecen. Antes era más fácil, ¿no? Envejecerlos que rejuvenecerlos. Ahora ya mediante computadora pues ya pueden trabajar un poquito más acerca de eso. Pero la verdad es que ahora también la tecnología nos ha hecho o nos ha acercado a hacer muchas cosas muy interesantes. Y también, si me lo permitieran, me gustaría platicarles acerca de eso, ¿no? De las cuestiones que puedan encontrar en la web y que son muy interesantes, ¿no? A veces, digo, nosotros podemos seguir a youtubers o podemos acercarnos a la gente que hace bromas o tiene parodias o cosas así en el internet, pero también yo he descubierto un gran mundo de gente que es muy creativa y que habla acerca de producción y que habla acerca de radio y que habla acerca de iniciativas sociales. Eso también creo que podemos platicarlo muchas veces en cómo todas estas cuestiones nos han acercado y nos han ayudado a intentar hacer de este mundo un mundo mejor. Pero bueno, en general de lo que vamos a hablar es, como les digo, de cine, de cómics, de videojuegos también, para todas aquellas personas
Intentaré platicar acerca de los juegos en las diversas plataformas, desde pues los juegos que hay en el celular y que todos los millennials adoran andar ahí con sus juegos, o de Xbox One o de PlayStation, o también, ¿por qué no?, platicar acerca de los juegos retro, ¿no? Que la verdad es que tenemos toda una generación apasionada de gente que le gustaría hablar de Pac-Man y le gustaría hablar de Space Invaders y le gustaría a lo mejor retomar esos temas, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos juegos? Ahorita, por ejemplo, apenas volvieron a sacar las consolas de 8 bits, ya más compactas, con un mayor cantidad de número de juegos para todos aquellos que tenemos nostalgia, ¿no? Y que lo podemos ahora ya conectar a nuestra televisión o en nuestra computadora y podemos hacer podemos jugar esos juegos, ¿no? Que antes, la verdad, pues a lo mejor no teníamos todo el dinero, o era privilegiado aquel que tenía su Atari o su Nintendo y tenía para los juegos. Todavía sigue siendo la verdad, un pasatiempo algo caro, pero también acercar a la gente que a lo mejor hay juegos en computadora y que también hay emuladores y que también hay tecnologías que nos permiten, estas tecnologías de 360, en donde nos permiten hacer juegos inmersos. Pero bueno, platíquenme. Ahora se trata también de que ustedes me platiquen y me digan qué les gustaría ver en este espacio, de qué les gustaría hablar, de qué les gustaría que platicáramos. Y también, si quieren, no sé, yo no soy experto en todos los temas, eso es definitivo. También, si tú manejas muy bien, por ejemplo, los juegos de rol, o te gusta mucho Fortnite, o te crees un super experto en X-Men, o etcétera, estás invitado a este espacio, a que me acompañes en este lugar, a que platiquemos de ello, ¿no? Y a que le mostremos al mundo todo lo que sabemos y todo lo que nos interesa, y que lo vean con unos ojos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, están invitados a su espacio todos los lunes y viernes de 6 a 7. Mi nombre es Héctor Flores y les doy una bienvenida a su programa, Luces, Cámara, Geeks. Nos vemos hasta la próxima.